implementar la topología FTTH y comencemos trabajando primero en la cabecera. La cabecera, ¿cierto? Va a ser toda la implementación por parte del proveedor, donde vamos a tener lo que es la fibra, lo que va a ser los servicios DNS, DHCP y también lo que va a ser la implementación hacia el cliente. Entonces lo primero que vamos a plantear, chiquillos, es que en todo lo que es el sector del proveedor, todo va a ser fibra. Entonces comencemos poniendo las tarjetas de fibra en el router, ¿ya? Así que vamos a poner un módulo de fibra de tipo FGE, de Fiber Gigabit Ethernet, de fibra de 1 giga, en un módulo, ¿cierto?, de la derecha, y el resto vamos a poner las tapitas, ¿cierto?, correspondientes, ¿ya? Las cover. Por lo menos un módulo de fibra. Recuerden, FGE, por lo tanto, todas las tarjetas que trabajemos, durante la topología de la cabecera, todas tienen que ser de la misma tecnología, de fibra, gigabit, ethernet. A diferencia del cobre, cuando nosotros tenemos dos tarjetas en dos dispositivos conectados directamente, y una es de 100 megas y la otra es de 1 giga, se igualan o bajan la velocidad a la menor. Por ejemplo, en el cobre, en coaxial o en ethernet, pero en cambio en fibra no es así. En fibra, si tengo una tarjeta de un extremo de 100 megas, la otra tiene que ser de 100 megas. Si tengo una de fibra de 1 giga y una de 100 megas, no son compatibles. Por lo tanto, si usamos FGE en los dispositivos de la cabecera, todos tienen que ser FGE, ¿vale? Entonces, una tarjeta de fibra, ¿cierto?, en el router y lo encendemos. Y vamos a los servidores y hacemos lo mismo. Entonces los servidores, tanto el servidor de HCP como el otro, van a apagarlo, van a remover la tarjeta que trae y van a poner la tarjeta FGE o Fiber Gigabit Ethernet arriba. ¿Ya? Fibra. Y lo mismo en el otro. Todos con fibra. Fiber Gigabit Ethernet. Tarjetas de fibra. Entonces, fibra en el router, fibra en el servidor, fibra en el servidor y en el switch lo mismo. Todos los puertos los vamos a dejar con fibra óptica en el switch que está en el data center del proveedor. ¿Ya? Todo FGE. Todo FGE. ¿Vale, tío? Todas las tarjetas de fibra, FGE, en el servidor, en otro servidor y también en el router. ¿Ya? Siguiente, vamos ahora a configurar, ¿cierto?, la topología de este sector para que implementemos lo que va a ser fibra óptica. ¿Ya? Entonces, en el router, como ya está con fibra, vamos a entrar a la configuración. El router que está en la cabecera. Ya, vamos a entrar a configurar. Su nombre. Y la tarjeta Gigabit, ¿cierto?, que tiene incorporada, que vendría siendo la Gigabit 00. Fibra. La levantamos la tarjeta y aplicamos la dirección IP. Ya, ahí estaríamos. Entonces dirección IP, ¿cierto?, máscara y tarjeta lista. ¿Bien? Ya, listo con este equipo. Tenemos listo el router del ISP, que no es mucho lo que va a hacer. Y como está en condiciones, ya lo pueden conectar hacia el switch mediante cable de fibra óptica. ¿Ya? Buscamos cierto cable de fibra y nos conectamos de la gigabit que tenemos configurada a cualquier puerto de switch de fibra. A cualquier puerto de fibra. Ya.
Lo segundo, vamos a configurar los servidores. Comencemos con el servidor de DHCP. ¿Ya? Este servidor, ¿cierto?, va a ser encargado de entregar direcciones a los clientes hogar y a los routers del cliente hogar en una IP pública, ¿ya? Segmento de IP pública. Y el cliente se va a encargar de asignar IP, ¿cierto?, en el segmento privado a sus dispositivos. ¿Ya? Entonces el servidor, primero configuramos su direccionamiento IP, la cual es la dirección 200.200.200.3, máscara 24, 200.200.200.1, la puerta de enlace, y la dirección de un DNS que vamos a crear en un momento más, que es la 200.200.2. Ya, direccionamiento IP. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí. Ya. Tenemos listo el direccionamiento IP. Vamos al servicio de DHCP de esta máquina. En servicios, ya, de DHCP, ahí vemos que está la tarjeta gigabit de fibra que tenemos incorporada. Levantamos el servicio y vamos a crear el pool que va a ser las direcciones de préstamo a los clientes. Este pool va a comprender con una dirección de puerta de enlace, la dirección 200.200.200.1, que es la dirección de nuestro router, la dirección de DNS 200.200.200.2, que es el servidor que tenemos más abajo. Vamos a otorgar como préstamo que las IP comiencen desde la 200.200.200.50 y vamos a tener, ¿cierto?, una cantidad de clientes que van a ser 100. A 100 dispositivos le vamos a entregar IP, a 100 clientes hogar. ¿Ya? Y así nos quedaría nuestro pool y guarda en la configuración. Nuestro pool de DHCP. ¿Bien? Sí. Ya, guarde la configuración. Y como ya está en condiciones, podemos conectar nuestro servidor por fibra hacia el switch. De su tarjeta de fibra a un puerto disponible de switch. Y vamos al segundo servidor, que va a ser el servidor que va a mantener los servicios DNS de búsqueda y también el sitio corporativo de esta empresa ISP de fibra óptica, y además va a tener, ¿cierto?, la página de administración de los canales, como lo hace Movistar Play, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos vamos al servidor a configurar su dirección IP 200.200.200.2, la máscara, luego la puerta de enlace 200.200.200.1 y 200.200.200.2 la dirección de DNS, ya que es el mismo, que esa es su resolución. ¿Bien? Súper, ya te quedó. Listo entonces con direccionamiento IP, nos vamos al servicio primero HTTP, levantamos, ¿cierto?, una página en el servidor haciendo referencia al sitio web que vamos a implementar. TV Digital, el mejor servicio. Vamos a hacer publicidad, ¿cierto?, al proveedor. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra página web. Continuando entonces con la configuración, vamos al servicio DNS ahora para que haga la resolución de nombre y nos busquen, ¿cierto?, por el nombre y no por el IP al sitio corporativo de esta empresa de televisión digital. Ya, vamos a crear el dominio, nombre de dominio TV Digital, ¿cierto?, .net, y que apunte a la dirección, ¿cierto?, del mismo servidor, que en este caso es el servidor web y que es DNS. ¿Ya? Cuya IP es la 200.200.200.2 y ahí tendríamos la redireccionamiento. ¿Bien? Sí. Vale, ya tenemos, ¿cierto?, lista la parte de implementación del servicio DNS y ya podemos conectar con fibra óptica acá en la cabecera, ¿cierto?, hasta nuestro switch de fibra de la CTO, ¿cierto?, de la central, ¿cierto?, principal del proveedor ISP. Bien, listo con el proveedor. Lo que viene ahora, lo siguiente, es configurar
lo que va a ser la parte cliente. ¿Ya? Al final vamos a dejar lo que va a ser el nexo entre planta interna y externa. El cliente es bastante sencillo, así que lo primero que vamos a tomar es conectar los televisores de la casa del cliente con cable coaxial hacia el splitter, a cualquiera de los puertos del splitter, cable coaxial, tanto el televisor 1 como el televisor 2. Un splitter, ¿cierto? No es más que un dispositivo que nos permite conectar a nivel de capa física cable coaxial. ¿Ya? Ahora, el cable coaxial tiene también sus diferencias. Hay cable coaxial de 75 y 50 ohms, que esa es la medida, ¿cierto? O norma que tienen los cables. Y se refiere a la capacidad que tiene o impedancia cada uno para transmitir. ¿Cómo diferencia uno y otro? El cable 75 ohms es el cable grueso, de color negro, más rígido, que usan los proveedores en las instalaciones a nivel de planta externa, a nivel de poste, a nivel de soterrado. Y en la que instalan dentro de su casa, ya es el cable de 50 ohms, que es un color blanco, ¿cierto? Más delgado, y que está en las instalaciones ya finales de los televisores o hacia el decodificador. Entonces, 75 y 50 ohms. 75 cable negro afuera, 50 ohms adentro de la casa, cable blanco. ¿Ya? El cable coaxial tiene una diferencia con el cable de cobre. El cable coaxial puede transferir hasta 1 giga de velocidad y por lo tanto con tecnología coaxial yo podría llevar video, voz y datos perfectamente. ¿Ya? Pero las limitancias son las distancias, son tramos cortos. ¿Ya? 50, 70 metros es la distancia máxima que se puede transferir con un cable de este tipo de coaxial. ¿Ya? A diferencia, ¿cierto?, del Ethernet u otro. ¿Vale, chiquillo? Vale. Entonces, desde este módem de banda ancha vamos a utilizar tecnología coaxial para llegar al cliente y adentro cobre. Entonces, comencemos con la parte, ¿cierto?, cobre. Cable partrenzado, cable derecho, ¿cierto? Desde el port 1, que es Ethernet, hacia el router del cliente, que sería la conexión Internet. ¿Vale? Ahí tenemos esa parte lista. ¿Cierto? Internet, que es el puerto 1. Si yo lo veo en el router doméstico, sería ese puerto. Bien. Entonces, hacia el módem de banda ancha. Y el módem de banda ancha se va a ir con cable coaxial hacia el mundo exterior. Todavía no tenemos lista esta parte, tenemos que dejarla al final. ¿Ya? Sigamos configurando el router doméstico. Este router doméstico ya entendemos que es una red híbrida porque va a tener tecnología cobre y aire. Y sabemos que desde afuera venimos con fibra. Por lo tanto, FTTH es fibra hacia el hogar, no fibra en el hogar. ¿Ya? Adentro no hay fibra óptica. Y lo que explicamos en un principio, que tenemos 8 veces menos velocidad que la contratada, ya que dada la contingencia que estamos planteando en la topología, los medios físicos trabajan a distintas velocidades, el cobre y el aire, a diferencia de la fibra. ¿Ya? Vamos a configurar a la interfaz gráfica y configuramos inicialmente, ¿cierto?, la IP local de nuestro equipo. Va a ser la 192.168.1.1 máscara 24. ¿Ya? Él también va a ser un servidor de HCP. Por lo tanto, vamos a entregar IP de la número 100 y vamos a entregar unas 20 direcciones en el hogar. Y como servicio DNS vamos a ocupar el servidor DNS del proveedor de televisión e internet. Y así nos quedaría la primera configuración. La IP, máscara, servicios de HCP habilitado, máximo de usuarios 20 y servicios DNS. ¿Ya? Y esto vamos al final y guardamos. 6 series. ¿Bien? Sí. Sí. Tenemos entonces IP, máscara, DHCP habilitado y asignación de dirección IP dinámica hacia los equipos clientes. Siempre guardar. Vamos a la segunda parte de este router. La segunda parte me indica que debo hacer la parte inalámbrica. En este caso nuestra red se va a llamar hogar, va a trabajar con 3 bandas de 2,4 GHz, de 5 GHz 1 y 5 GHz 2. Hogar, hogar, hogar. La misma identificador de red o SSID en las 3 bandas. Y sin
¿cierto? Todo automático. Hogar, hogar, hogar. Y guardan. Entonces ya tenemos la red inalámbrica, nos vamos a la seguridad inalámbrica, Wireless Security, va a quedar cierto deshabilitada porque va a ser una red abierta sin clave para la casa, ¿ya? Bien sencillo. Tendríamos listo nuestro router hogar. Bien. Lo que viene ahora es ya conectar el computador del hogar al equipo, al router. Entonces ponemos en la tarjeta del computador dirección IP dinámica de HCP. Y no vamos a cambiar la tecnología de tarjeta porque el cliente no va a invertir en una tarjeta de fibra, sino que la va a dejar como Ethernet nomás. Y adentro tenemos cobre, ya, tal como viene. Aparte, lo otro, no podría usar fibra óptica porque el router doméstico que tengo no soporta fibra óptica, son módulos que vienen fijos ya desde fábrica, sí. Ya, no puedo ponerle módulos de fibra. Y conectamos, ¿cierto?, con cable derecho a los puertos, cualquiera de los puertos gigabit del router doméstico. Ya. Y vamos con el notebook, finalmente. El notebook le tenemos que instalar tarjeta inalámbrica, así que lo apagamos. Sacamos la tarjeta integrada y ponemos la tarjeta WPC300N, que es la que viene en la parte superior. ¿Ya? La que está arriba, la instalan, ¿cierto?, en el equipo. Ya, le instalan entonces la tarjeta wireless y ya estaría en condiciones de que lo podamos conectar a la red inalámbrica hogar. La PC wireless ahí. Connect, y van a aparecer las tres bandas definidas en el router, ya, que eran las 5 GHz 1, 5 GHz 2 y 2,4. Te conecta a cualquiera de ellas. De ahí tendríamos ya preparada la implementación de la red hogar, red doméstica y los equipos conectados. El proveedor, ¿cierto?, me va a entregar una implementación, como explicábamos nosotros desde la planta externa, que va a llegar con fibra, pero dentro del hogar nos dimos cuenta que no hay fibra, ¿cierto? Hay cobre y hay aire, por lo tanto es una red de tipo híbrida, por eso la red del cliente es híbrida y no va a lograr las velocidades estimadas ofrecidas por el plan contratado. Ahora, vamos a configurar este equipo que está en la cabecera, que está entre la cabecera y está entre la planta interna y externa, y es un equipo, ¿cierto?, donde están las tarjetas integradas para llegar a los clientes. Es decir, si el cliente contrata fibra óptica, desde la planta va a salir fibra óptica hacia el cliente si fuese un enlace dedicado, ¿cierto? Ahora, como esto no va a ser un enlace dedicado, chiquillos, vamos a trabajar de la siguiente forma. Ya. Van a utilizar la siguiente tarjeta. Van a poner, ¿cierto?, fibra, pero también vamos a usar coaxial y también podríamos usar modem o tarjetas análogas RJ11. La idea es que los proveedores no han todavía eliminado los tipos de tecnologías porque todavía hay clientes que necesitan o requieren algún tipo de medio diferente, ¿cierto? Cobre, análogo o cobre digital, que es coaxial. Entonces en este equipo vamos a poner primero los módulos de fibra que van a venir, ¿cierto?, desde el switch de la cabecera. Un módulo FG lo vamos a poner por acá, ya, unos dos módulos, pero el resto pueden ser otras tecnologías, ¿cierto? Como vamos a ocupar coaxial, también lo tenemos que considerar. Entonces tomamos el coaxial, que es el CX, lo vamos a poner por acá y acá, dos coaxiales, dos de fibra, y el resto podríamos utilizar otra tecnología, depende de lo que necesiten los clientes. Si tenemos clientes que solo fibra, puros módulos de fibra. Si tenemos clientes de cobre con Ethernet, solo Ethernet, o de coaxial, coaxial. Pero generalmente hoy día es híbrido, ¿cierto? Hay un poco de cada uno de ellos. La idea es que todo fuese fibra óptica finalmente. Y también vamos a poner cobre, por ejemplo. Y sería el CG. 2 de cobre, se dieron cuenta, gigabit, 2 de coaxial, 2 de fibra. Incluso podría poner, ¿cierto?, análogos, que sería
la implementación de RJ11 de los módulos de telefonía. ¿Vale? Entonces tenemos un poco de todo, se dieron cuenta un poco de todo tipo de tecnología. Ya. Los otros dos módulos finales no los vamos a utilizar. Ya. Tenemos entonces listo nuestro equipo. Listo nuestro equipo. Recuerden que esto representa la nube y que en estricto rigor va a ser el equipo que va a permitir llegar hacia los dispositivos finales desde en este caso el proveedor ISP. Ya, vamos a conectar entonces lo siguiente del switch de fibra. Ya, nos vamos a conectar con fibra desde cualquier puerto del switch hacia uno de los dos puertos que tengo de fibra óptica en el equipo. Voy a ocupar el gigabit 0. Eso tienen que recordarlo porque en un momento más tenemos que configurar. Ya. Entonces voy a conectarme al puerto de fibra llamado gigabit Ethernet 0. Fibra. Y en el caso del cliente voy a ocupar coaxial para conectarme tanto al splitter de televisión digital como al módem de banda ancha. Entonces coaxial. Y ahí tengo los dos coaxiales, el 1 y el 6. El 1, por ejemplo, a la televisión, al splitter donde están los televisores, y el otro coaxial hacia donde está la banda ancha. ¿Vale? ¿Conectaron, chiquillos? Como ya tenemos la implementación, ¿cierto?, FTTH, nos dimos cuenta que todo lo que es cabecera es fibra óptica. Por lo tanto, vamos a lograr una escalabilidad de velocidad bastante considerable en lo que es planta interna. Pero en planta externa es diverso. Al cliente llegamos con fibra, si bien, pero podemos tener distintas tecnologías como coaxial, cobre y aire. Y ahí viene el problema, ¿cierto? Ahí viene el problema de las velocidades. Pero los servicios van a llegar eficientemente, perfecto, pero no como esperamos. Ahora, vamos a configurar el equipo de la cabecera de la siguiente forma. ¿Ya? En las configuraciones que tenemos, ¿cierto?, disponible, vamos a buscar o seleccionar la tarjeta con la que llegamos con fibra óptica. En este caso es la gigabit a la que conecté, la gigabit 1, ya, en la nube. ¿A qué gigabit están conectados, chiquillos? ¿A cuál conectó? ¿A la 0? ¿A la 1? ¿O a la 0? A la 0, ya. Esa tarjeta que está conectada con fibra óptica en la nube, ¿ya?, la cambia a modo cable. ¿Qué significa? Que el proveedor va a usar un servicio digital y no DSL, que es análogo. Si usásemos DSL, estaríamos hablando de telefonía análoga o datos, en los cuales necesitamos un filtro para separar ambas tecnologías, y eso indica que podemos o usar telefonía o datos no simultáneamente, lo que se hacía convencionalmente, ¿cierto?, por modem. Cuando cambiamos el servicio a cable, estamos hablando de banda ancha y servicio digital. Por lo tanto, puede ir telefonía, televisión y datos. ¿Ya? Por lo tanto, esa nube recibe un enlace de fibra, el cual va a proveer servicios digitales. ¿Ya? Entonces, gigabit Ethernet tipo cable, que es la que conectamos. ¿Bien? Bien. Seguimos. En la parte, ¿cierto? Ahora, cable, ahí, cable, la tecnología que tenemos, van a aparecer los dos coaxiales que tenemos instalados, el 1 y el 6. Y por acá aparece la tarjeta Gigabit, que es la tarjeta que tenemos nosotros digital. Entonces, esto me da a entender que el proveedor va a tener servicios de fibra óptica, pero el cliente va a tener posiblemente coaxial. Entonces ahí se nos rompe la regla de fibra óptica en tu hogar. Es fibra óptica hacia el hogar, pero no en el hogar. Y lo que hacemos acá es hacer una conmutación para que hagamos, ¿cierto?, una conversión de medios de fibra a cobre, pero sin perder las velocidades. Si bien va a haber coaxial, pero si aquí llega a 1 giga, el coaxial también va a tener 1 giga. Ya, es un medio físico distinto, pero la velocidad se mantiene. Entonces ahí lo que decimos es añadir, ¿cierto?, del coaxial 1 a gigabit y luego añadir del coaxial 6 a gigabit. Entonces lo que estamos haciendo ahí es la conmutación. ¿Bien? Entonces, fibra, 1 giga, coaxial, 1 giga. Y cada coaxial, ¿cierto?, se va a ir para los servicios del cliente. Uno para
datos y el otro se va a ir para televisión. ¿Ven? Ahí está. Y lo final que nos queda por hacer es la configuración del televisor. En TV Setting vamos a cargar las fotografías que representan los canales. Ahí, ¿cierto? Cargamos y busquen unas par de fotos que tengamos y las agregamos. Hay que agregar, por ejemplo, unas fotografías que tengo guardadas. Ya, ahí tengo mi fotografía. Entonces tenemos listo la infraestructura. Vamos a revisar ahora antes de continuar. Y lo que tenemos que comprobar es que primero el router doméstico tenga una IP pública obtenida, ¿cierto?, por el servidor DHCP del proveedor. Entonces nos vamos a ir al router doméstico y vamos a revisar la pestaña que dice status. Y en status debería aparecer, ¿cierto?, una IP pública de una conexión a internet en el router doméstico. Y me dice que tengo una IP que es la 200.200.200.50 que fue asignada por el proveedor. Y tengo los servicios necesarios, ¿cierto?, para llegar a ello. ¿Bien? Tienen IP pública, ¿cierto? IP pública, le entregaron IP pública. Perfecto. Incluso yo puedo renovar la IP, la libero y la renuevo. ¿Ya? Yo obtuve la 51 y me la entrega por un día, dice. Entonces el proveedor me está asignando un IP por un día. Un día de préstamo. ¿Bien? Sí. Ya con esto, ¿cierto?, vamos a comprobar que los equipos, tanto el notebook como el computador, van a tener acceso a datos y van a poder llegar a ver la página, por ejemplo, de la empresa proveedora con su dominio correspondiente. Y ahí aparece, ¿cierto?, el sitio corporativo de la empresa de televisión. ¿Aparece, chiquillo? Sí. Ya. tvdigital.net. Ya. Perfecto. Entonces ya hay acceso a datos. Ya, aquí tengo servicio de internet. El cliente llegó con servicio de internet. Pero nos falta comprobar la televisión, ¿cierto? Por lo tanto, recuerden que llegamos con fibra a la red FTTH y deberíamos comprobar si también existe televisión digital. Ya, esto es súper fácil. Abren los televisores y debería empezar a verse los canales. Ah, buena. ¿Cierto? Una simulación de que estamos viendo canales de televisión. Entonces tenemos la representación, ¿cierto?, de que hay televisión. TV digital. ¿Bien? Entonces, resumiendo, una topología FTTH, una arquitectura FTTH, es una arquitectura que se considera fibra hacia el hogar, donde tenemos distintos elementos como la cabecera de fibra, ¿cierto? Tenemos los equipos de planta interna, los servidores, DHCP, router correspondiente. A nivel de capa 2 tenemos suite de fibra y llegamos, ¿cierto?, a los equipos, en este caso del punto de concentración, donde llegamos con las tarjetas correspondientes al cliente domiciliario, que en este caso no necesariamente puede ser fibra, puede ser cobre u otro medio, ¿cierto? Por lo tanto, se transforma en una topología de tipo híbrida, ¿ya? Híbrida. Y el cliente, ¿cierto?, puede administrar adentro de su hogar distintos medios como coaxial, aire o cobre. Bien, ya con eso, ¿cierto?, terminamos y explicamos un poco lo que es una red FTTH. A grosso modo, o en forma bien simple, pero mucho más que eso, ¿cierto? Tenemos que entender que para que exista una red de FTTH tienen que haber, ¿cierto?, cabeceras, tienen que haber lo que se llaman los NAC. Los NAC son los puntos de concentración donde los dos proveedores se conectan, porque no todos van a llegar a un enlace de fibra a un sector. Quizás, por ejemplo, Entel llega a cierto sector y ahí continúa otro proveedor más allá, ahí se conectan entre ellos. Están las mufas de fibra óptica, ¿cierto? Están los splitters de fibra óptica que también están implementados y también tenemos la fibra óptica domiciliaria que podría ser
vía aérea o vía soterrada, que no todas las comunas la tienen. Por ejemplo, Las Condes tiene fibra óptica soterrada y llega a los domicilios bajo tierra. En cambio, el resto del país llega por aire porque hay un recurso económico distinto. Entonces, son varios factores que afectan. Pero en estricto rigor, esto es lo que queremos lograr, ¿ya? Como resumen. Así que, como explicamos en un principio, una red FTTH corresponde a una red, cierto, hogar, que viene, cierto, de una red también llamada GPON FTTH, que nace desde una planta de un proveedor y que llega finalmente al cliente, hacia el cliente con fibra, pero no en el cliente con fibra, que es el término que define las dos diferencias. Ya, fibra hacia el cliente, pero no es lo mismo que fibra en el cliente. Ya, estamos listos, chiquillos, para subir a la grabación, compartir el video y lo puedan después revisar como apoyo. Les voy a subir igual el ejercicio, pero el video también compartido con ustedes, ¿vale? Sí, claro, hermano.